Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga, amadas hermanas. Quiero primeramente agradecerle a todos ustedes que han apoyado mis videos, me han apoyado en lo que es este tema que he estado tratando acerca del virus, apoyando mi postura en que la iglesia no debería de esconderse en sus casas, sino salir hoy más que nunca a cumplir con las señales que les seguirán a aquel que cree, como dice la Biblia en Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Son cosas que van a seguir a aquellos que le creen. Señales especiales que sigan a aquellos que creen. A veces me he sentido pues que nadie me entiende, pero de repente un hermano o una hermana me escribe para decirme que no estoy solo, sino que Dios está conmigo y que ellos también están apoyando. La gloria es para Dios, ¿verdad? Yo quiero hacer este video porque no quiero hacer como aquel necio que le dio Dios un talento y lo fue a enterrar. Lo que yo estoy mirando con todo esto del virus y de la enfermedad y todo lo que se está moviendo es que se está exponiendo en lo que verdaderamente las personas creen. O sea, Dios está exponiendo la fe de cada persona en medio de esta crisis. Y estoy realmente mirando lo que la gente verdaderamente cree hoy en estos días. En vez de mirar en muchos cristianos esa audacia, ese denuedo, ese atrevimiento, yo escucho mensajes como: hay que ser sabios, sé prudente, ten cuidado, quédate en casa, no salgas, quédate en el sillón, quédate, no salgas, no te acerques a nadie, no vayas a la iglesia, ten cuidado. Eso es lo que yo estoy escuchando. Ya sabe, retransmitiendo el miedo que las noticias, autoridades y el gobierno están transmitiendo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 18: porque las palabras de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El capítulo 3 de ese mismo libro, el versículo 18 dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Yo quiero caminar hacia la fe. Yo no quiero caminar bajo miedo, o vivir o actuar como el mundo está ahorita. Ahora, siempre mantenemos las precauciones, ¿verdad? Sanitarias, claro, porque eso es algo que deberíamos hacerlo desde antes del virus. Algo que deberíamos practicar antes del virus. Es algo que tendríamos que practicar siempre, porque es algo que tiene que ver con la higiene, ¿verdad? Pero sin perder el caminar hacia la fe, sin miedo y sin temor. Porque se le está poniendo miedo y temor en la mente de las personas en todo el mundo. Hay evangelistas, predicadores, misioneros que han ido a países donde no se permite la predicación del evangelio, donde está estrictamente prohibido predicar el evangelio, hasta tal punto
que lo matan. Predicar el evangelio en esos países lleva a una condenación de muerte. Pero esos mismos predicadores que han ido a otros países donde la condena de predicar el evangelio es muerte, y han arriesgado sus vidas predicando en otros países, hoy no salen y se han encerrado en sus puertas por causa de este virus. Algo no concuerda aquí. La mayoría de iglesias, antes de esta crisis, estaban predicando la fe sobre el temor. La fe va por encima del temor. Hay que vivir en fe y no en temor. Hay que vivir por fe. No hay que tener miedo. La fe vence el temor. El amor vence el temor. Pero vino la crisis y cerraron. Algo no concuerda aquí. O sea, amado hermano y amado oyente y amado amada persona que está viendo este video, yo quiero contradecir ese mensaje de miedo que se está anunciando hoy en día. Porque ese no es el ejemplo que Cristo dejó. Cristo se acercaba a los leprosos y sanaba su enfermedad. Y los leprosos o la lepra era una enfermedad extremadamente contagiable. Tanto así que la persona que tenía lepra tenían que aislarlo de la ciudad. No podía acercarse a nadie. Pero Cristo iba, los tocaba y los sanaba. Cristo mandó a sus discípulos a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a reprender demonios. Mateo 10, versículo 8 dice: sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dar de gracia. Y para que los discípulos fuesen a reprender, o más bien limpiar la lepra, tenía que ir a donde ellos. Personas que eran extremadamente, o la enfermedad era extremadamente contagiosa. Que cualquiera que se le acercaba podía ser contagiado por esa enfermedad. Ese fue el mensaje que el Señor predicó sobre la tierra. Y ese fue el mandato que Dios le envió a hacer a los discípulos. Eso fue la ordenanza que Dios dio. ¿Por qué no es ese mensaje que se está predicando hoy en día? ¿Por qué hemos cambiado ahora el mensaje? ¿Qué está pasando? ¿Es el creer y tener fe en Dios encuevarse? ¿Acobardarse? ¿Ese es tener fe en Dios? En una de las noticias que yo vi, decían que el examen del virus produce 80% de positivos falsos. Es decir, que de 100 que van a examinarse para ver si tienen este virus, el 80% que salen positivos es falso. Es decir, los exámenes no son exámenes seguros. El 80% son positivos, pero son positivos falsos. Es más, yo tengo unos hermanos en la congregación que se congregan conmigo, que tienen una niña que estaba sintiéndose con síntomas de este virus. La llevaron al hospital. El hospital rápidamente le dijo que tenía coronavirus, que la llevaran para la casa, que se estuviera en casa por tantos días. Pero cuando ellos llegaron a la casa, le dieron medicina a la niña. Al siguiente día estaba bien. Dios hizo la obra y sanó. La gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Yo tengo ese pensar que deberíamos de tener más fe, confiar más en Dios. Y yo estoy mirando muchas páginas sociales, y en esas páginas estoy viendo la separación entre los creyentes. Entre los creyentes hay una separación. Unos quieren vivir con fe y ser valientes como Dios le dijo a Josué que fuera, y otros quieren vivir bajo miedo y obedecer al mundo. Dios está exponiendo los que dicen tener fe y los que realmente tienen fe. Dios está exponiendo tu fe. Bueno, Dios sabe quiénes están actuando bajo cobardía y miedo
y quiénes son los que no tienen el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios le bendiga.